Hablando de historias y de anécdotas, tenemos un invitado muy especial, Néstor Gandulia. Bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Para mí, un gustazo también charlar otra vez con ustedes. Y en un ciclo de charlas que son parte de las cosas que vas a hacer, en donde el Pitamiglio te tiene allí como entorno, pero están tus historias en el medio. Sí, me gusta el título antes que comience esto de fogones urbanos, porque seguramente son historias típicas de fogón. Es cierto. O del campamento. Lo captaste bien, porque mucha gente dice, ¿cómo? Que es un fogón si no hay fuego. Claro. No. Y la esencia del fogón no es el fuego, es la imagen de reunirse es y de el estar... modo de encontrarse, de compartir cosas, etcétera. Y los fogones urbanos no son en excepción en ese sentido. Si bien yo voy a hacer una exposición concreta, digamos, sobre cada tema, son un fogón diferente cada viernes de octubre, todos tienen en común que abrimos espacios, digamos, para que la gente presente también aporte sus recuerdos, sus anécdotas, sus opiniones, sus historias, Claro. Y eso muchas veces aporta el mejor contenido de estos fogones, los aporta la gente. Sí. Hagamos una presentación de estos cuatro viernes. El primero, mañana, Los laberintos de la memoria. Después, Mujeres que dan miedo. Luego, La naturaleza que nos sostiene. Y El tiempo, patas para arriba. Haceme una breve descripción de cada uno de ellos. Claro que sí. La memoria es un concepto que está en construcción todavía. No tenemos demasiada idea. Es común que en tiempos electorales nos preguntemos si los pueblos tienen memoria o no, digamos. Sí. Y pues no cabe ninguna duda de que sí, y que desconocemos casi completamente, no solo sus contenidos, sino también la función social que cumplen. Las historias mágicas de tradición oral son un registro de una memoria especial que a mí me entusiasma muchísimo, porque como lo vamos a ver mañana mismo, viernes, muchas veces leyendas, mitos populares, historias de aparecidas y casas encantadas dicen lo que la historia prefiere barrer bajo la alfombra del tiempo. Así que rescatas eso y vas viendo que en el público vas despertando también esa memoria, ¿no? Claro que sí, porque cada historia... Así funcionan los fogones, justamente, Seguramente. ¿no? Alguien cuenta una historia y entonces me hace acordar aquello que me contó mi abuelo, qué sé yo. Y esto se vuelve una cadena. Y algunos se vuelven muy extrovertidos y otros quedan ahí como... Es cierto, es cierto. Mujeres que dan miedo. Mujeres que dan miedo. América Latina está repleta de espantos femeninos. ¿Ah, sí? Desde aparecidas en los puentes o en las rutas, lloronas. Y esto no tiene nada de extraño, porque cuando uno las mira con atención, las escucha con atención, todo relato que forme parte de la tradición oral, es decir, de la memoria colectiva de un pueblo, de una comunidad, implica necesariamente en las entrelíneas una muchas veces agudísima mirada femenina sobre la realidad. Esto no es raro, porque en tanto las mujeres en casi todo el mundo son asignadas para cuidar de las generaciones más jóvenes, ellas son quienes hacen la transmisión intergeneracional del conocimiento. Vinculando las dos cosas, el miedo siempre nos deja una cuotita de memoria, ¿no? Porque yo me acuerdo de la anécdota, de la historia contada, está mejor contada por vos, pero la has contado, la del muchacho que conoce a una chica que le va a devolver el pañuelo y resulta que había muerto hacía 4 años. A mí me la contaron cuando era niño, la del buceo. Claro, sí. Y vos sabés que no recuerdo los detalles porque la escuché de niño, la he escuchado alguna vez más, pero No, desde pero niño ahora la va a tener que contar. recuerdo. Ya que estás acá, te pedimos que la cuentes. Uy, bueno. En 2 minutos, vos tenés una capacidad de narración que... No sé si en 2 minutos, pero... No, pero o en 5 o en 10, pero digo, porque Jorge dice que es muy conocida, que lo es. Sí, pero... Y es riquísima esa historia. Claro que sí, tiene que ver con Julio. Yo me acuerdo cuando era yoguri chico, yo tengo 60 ahora, y había un semanario que se llamaba... ¿En qué época arrancó esa historia? Y es muy probable que haya sido entre los años 40 y 50. Claro. Yo era un chiquilín y miraba la portada, me acuerdo de un semanario que había entonces que se llamaba El Rojo Vivo. Sí, Al Rojo Vivo. Y en las páginas centrales, las 2 páginas centrales estaban dedicadas a esta historia. Increíble, un semanario político. Policial. Policial, ahí va. Y habla de un joven, la mayoría acuerdan que se llamaba Julio, por entonces un muy joven, prácticamente adolescente periodista en el Diario de la Noche, aquí en la Ciudad Vieja. Salía muy tarde todos los días y se tomaba un ómnibus que lo dejaba muy cerca de su casa, en lo que llamamos desde aquel tiempo ya la curva de la muerte, allá en el buceo. En el oceanográfico. Exacto. Después hablamos de ese edificio si querés. Sí. Pero
Lo cierto es que en una de esas noches, muy tarde ya, este joven le sorprendió encontrarse en la parada donde se bajaba con una jovencita, una muchacha, que le pareció atractiva por lo tímida, por lo recatada, qué sé yo, andaba con un portafolios en la mano. Aprovechó esa soledad de la noche y el fresco que había, digamos, para entablar conversación y, bueno, se pusieron a charlar. Ella le contó que no estaba yéndose, sino llegando justo en ese momento y que venía a estudiar piano en un conservatorio del centro. Él la acompañó hasta su casa, hablando de música como podía, qué sé yo, y exhibiendo un poco sus conocimientos como trabajador en el diario. Y luego, al día siguiente eso volvió a suceder y se volvió casi un ritual. Ese mismo viernes, temiendo que al día siguiente no iban a poder encontrarse, él se animó, tragó saliva y la invitó a salir. La invitó a un baile muy familiar, digamos, de allí de la zona del buceo. Y ella al principio se resistió muchísimo, qué sé yo, pero él al final desplegó todos los encantos que pudo y finalmente quedaron en encontrarse al otro día. Bailaron, dicen, toda la noche, una noche muy fría de invierno, digamos, pero que para ellos fue cálida. Cuando salieron, muy gentilmente, él le pareció que ella estaba muy desabrigada, de manera que se quitó su propio saco y se lo puso sobre los hombros. Esa misma noche, en la puerta de su casa, la volvió a invitar para verse el domingo, es decir, al día siguiente. Ella dijo que no, pero él que sí, qué sé yo, y finalmente quedaron en encontrarse nuevamente al mediodía en la curva. Por supuesto que a las 11:30 el muchacho ya estaba caminando de un lado a otro, fumando un cigarrillo atrás del otro, con una margarita en la mano, y la hora llegó y pasaron 5 minutos y 10 y 15 y ella no llegaba. Él había notado que la casa de ella era muy distinguida, digamos, y que él era apenas un trabajador, así que, no sé, empezó a sospechar que a lo mejor aquello era nada más que un juego, pero también se le cruzó la idea de que podía haberle pasado algo, así que decidió dirigirse hasta la casa y aclarar finalmente las cosas. Cuando golpeó, le atendió una señora, y él le preguntó por Alicia. Ella, un poco sorprendida, hizo una pausa y finalmente le preguntó de dónde la conoce. Bueno, fuimos anoche a bailar y nos estuvimos viendo y charlando mucho en esta semana. Ella le comentó que efectivamente eso era completamente imposible porque su hija había tenido, efectivamente, ahí en la curva de Maroñas, un accidente 3 años atrás y había muerto cuando volvía de estudiar música en un conservatorio del centro. Como el muchacho sencillamente no le creyó, digamos, y creyó que aquello era una estratagema para quitárselo de encima, la señora le dio detalles de dónde ella estaba sepultada, en el cementerio del buceo, el barrio que ella adoraba. Muy contrariado y muy enojado, a largos pasos, el joven se fue hasta el cementerio, buscó uno por uno el número, digamos, que la mujer le había dado. Y no solo encontró una lápida con el nombre de Alicia, también encontró su saco colgado en ella. Opa. Qué bárbaro, qué historia. ¡Pah! Y qué bien contada, ¿no? Sí, hay que decirle a la gente que nos está acompañando el psicólogo social Néstor Gandulia, que no ha leído una línea, que hablando de la memoria y del ejercicio de la memoria, una historia que él tanto ha contado y ha recreado, la recreó en improvisación pura. Y sorpresiva, además, porque no venía nada preparado. Y sorpresiva. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con Néstor. Nos quedan 2 de las historias que tenés que contar. Le vamos a pedir... y además algunas otras variantes, porque haces algunas recorridas muy interesantes por distintos barrios. Exacto, bueno, para que nos cuentes, un poco de eso para también, que nos cuentes dónde la gente te puede encontrar. Efectivamente. En los fines de semana, básicamente también. Excelente. Y le voy a pedir a Enrique ayuda para cuando volvamos de la tanda. Le agradezco una cantidad de gente que le gustó las historias que hicimos con Elton John, Nikita y con Nino Bravo, con el tema Libre, que son 2 canciones que tienen que ver directamente con el muro de Berlín y con la atrocidad que significó le voy a pedir si podemos volver, él lo va a encontrar, con un tema de Jorge Drexler que se llama La Aparecida. Toda la familia Drexler, que se crió en Punta Gorda, estrictamente en la Punta Gorda mismo, es decir, de Coimbra hacia la punta, veranearon todos durante de toda su vida en La Paloma. Ellos todos son más chicos que yo, unos pocos años, literalmente unos pocos años, los Drexler, pero hay una canción del primer disco de Drexler que no fue un disco, fue un cassette, que después sí lo puso en un CD, que se llama La Aparecida,
que es una de esas tantas mujeres que decía Néstor cuando empezó, la América Latina está llena de mujeres lloronas, aparecidas, y era como un susto que teníamos y 2x3 íbamos para lo que es hoy la Balconada, que cuando yo era niño no era nada, era una playa peligrosa y hoy no se puede caminar porque no hay un metro para caminar, o para el lado de Anaconda o de la playa de los Botes, al oeste del faro del Cabo Santa María, ahí aparecía la Aparecida. Yo no la vi nunca, pero la buscamos varias veces. Después de la pausa seguimos con Néstor Ganduglia. 101.9, 93.5. Azul. Aquí está Jorge Drexler con este tema no muy conocido, de los primeros temas que grabó y que publicó, La Desaparecida, esta historia de esta mujer que aparecía allí del lado oeste del faro del Cabo Santa María. Se va la tarde en zanja honda, la playa es bruma y resplandor, el viento desde el mar invoca su voz. Dicen que vuelve cada marzo, que canta cuando ya no hay luz, y desde la playa del faro la vieron flotar hacia el sur. Vine a verte, Aparecida, luz del mirador, música de las mareas. Bien, hasta allí Jorge Drexler para contextualizar esto. Antes de ir a dos de las historias que serán contadas en estos fogones urbanos allí en el Castillo Pitamiglio a partir de mañana viernes por Néstor Ganduglia, nos quedamos hablando de esa construcción arábiga, podríamos decir, porque lo que es ese museo oceanográfico es un edificio árabe, o por lo menos de construcción similar a lo que hay, por ejemplo, en Andalucía o en la Costa del Sol española. Y me decía Néstor que, bueno, la curva de la muerte no solo es porque pueda haber allí existido algún accidente grave, que no fueron muchos, sino que hay otra historia con ese edificio. Oh, sí, que la que menos gente conoce. Yo tuve la primera pista a partir de un taxista nocturno que me contó toda la historia, digamos, cuando pasamos por allí hace muchos años. Ese edificio es obra de un empresario francés que tuvo la idea en 1930 de crear un cabaret de lujo, más que nada para uso de los turistas que venían al Campeonato Mundial de Fútbol en 1930. Mira. Se inauguró de hecho ese mismo día, pero en realidad como negocio fue un fracaso espantoso. El francés se volvió a Francia, vendió todo por 2 pesos, renunció completamente a la inversión que había hecho, sin saber muy bien que un montevideano jamás iría a un cabaret que está enfrente de un cementerio. El edificio quedó vacío durante varios años hasta que alguien abrió efectivamente un boliche allí y el boliche empezó a ser elegido como lugar para suicidarse por los montevideanos, fíjate vos. La gente se iba al mostrador, se tomaba un par de copas, después subía lentamente la escalera que llevaba al extremo de la torre, salía al balcón y mirando al mar románticamente se lanzaba al vacío. Eso pasó varias veces hasta que finalmente, y hasta el día de hoy, tapiaron todas las salidas, digamos, a ese balcón de la torre, digamos. Si uno se fija bien, le podés dar toda la vuelta al edificio, vas a ver que no hay ninguna salida abierta. Allí están tapiadas de aquella época. Desde entonces se ganó el mote de cabaret y curva de la muerte. Claro. Que no era por el tránsito. Para nada. Qué bárbaro. Y esperemos, se fundió también, obviamente, el segundo, porque sí, en efecto. se le suicidaba y no le pagaban la cuenta. Le pagaban la cuenta antes de pagar la cuenta. Y estuvo muchísimos años, ahora está prácticamente en ruinas, ahora es el Museo Oceanográfico, digamos, pero es una pena el estado en que está ese edificio porque es verdaderamente bellísimo. Me quedaban 2 de los viernes de los que vas a estar en el Castillo Pitamiglio,
que esto vendría a ser el tercer viernes y el cuarto viernes. La naturaleza que nos sostiene. Bueno, porque no sé si es una de las preocupaciones más acuciantes en este momento, la evidencia de la desastrosa relación que tenemos con la naturaleza que nos sostiene, digamos, justamente. Hace muy pocos días escuchaba al secretario general de las Naciones Unidas anunciar que muy probablemente apenas tenemos 2 años para revertir el proceso de cambio climático antes de que sea demasiado tarde y lleguemos a un punto de no retorno. Y yo me preguntaba en ese momento y muchas veces antes, ¿verdaderamente sabemos cómo transformar nuestro vínculo con la naturaleza? ¿Tenemos pistas sobre cómo establecer una relación diferente? Si vivimos en un mundo en el que el consumo, digamos, parece ser la única puerta hacia la felicidad, cuanto más cosas compremos, más estamos progresando, entre comillas, y eso implica una cultura del desecho, digamos, que está afectando seriamente, comprometiendo la existencia misma de las generaciones futuras. La memoria tiene respuestas para eso, porque los pueblos sí han cultivado y defienden aún una forma diferente de vínculo con la naturaleza, y las historias, leyendas y mitos populares hablan directamente sobre eso y nos interpelan como sociedad y como cultura dominante. Mirá qué bueno. Y o sea que con lo que son no de esta mentalidad capitalista, sino conllevando a viejas tradiciones, hablando del medio ambiente. Curiosamente, las viejas tradiciones en realidad tienen todas las novedades que necesitamos para establecer una forma diferente de relacionarnos con la naturaleza y con sus recursos. ¿Y qué es la charla que cierra este ciclo? El tiempo patas arriba. Vos sabés que el tiempo, Mark Twain, me acuerdo que tenía un humor muy especial, solía decir que el tiempo es eso que todos sabemos que es hasta que alguien pregunta. Y tiene razón, realmente. Tenemos una noción muy naturalizada de tiempo, como de una cosa imperturbable que tiene una sola dirección, un solo sentido, que al que no le importa, digamos, ninguno de los avatares que hay alrededor. Esa noción en realidad es muy moderna y es prácticamente única en las culturas del mundo. Lo que creemos que es parte de la naturaleza en realidad es una invención, una concepción del tiempo que está relacionada directamente con el modo industrial de producción. Concebimos el tiempo como si fuera una cadena productiva, digamos, una cinta transportadora, digamos. Otras culturas, incluso las muy cercanas, digamos, las culturas del campo, no más aquí en el Uruguay, ni que hablar de las culturas originarias, de las culturas negras en América, tienen otras concepciones completamente diferentes. Y esto puede parecer relativamente poco trascendente, pero la reflexión en torno al tiempo y la concepción que adoptemos de qué cosa es el tiempo y cómo nos situamos en él es una de las reflexiones fundamentales del ser humano en el mundo. Freud lo advertía, decía, claro, el modo en que las sociedades modernas conciben el tiempo, esto como si todos los días fueran iguales, una cosa muy mecanizada, muy propia, como decía, de la sociedad industrial, hace que las personas no puedan elaborar un proyecto de futuro porque no son dueñas de su propio tiempo. Las leyendas populares hablan sobre esa preocupación y expresan muy claramente los mapuches, por ejemplo, Leonel Lienlaf, un poeta mapuche del sur de Chile que tuvimos el honor de invitar aquí al Paraninfo de la Universidad de la República hace unos años, decía, solo ustedes los Wincas, decían, se imaginan que lo que tenemos por delante es el futuro. Allá en mi pueblo todo el mundo sabe que lo que uno tiene por delante es el pasado, por eso lo podemos ver. Y yo le decía, ¿y entonces cómo hacen ustedes para proyectar cambios o transformaciones? Me miró, me acuerdo, con cara de hasta blanco, hay que explicarles todo. Y el Winca es el blanco, obviamente. El Winca es el blanco, y me dijo, sencillo, transformando el pasado. Eso es lo que haremos ese viernes. A partir de leyendas populares, transformar completamente la noción que tenemos naturalizada, claro, y promover entonces nuevas reflexiones sobre qué podemos hacer con el tiempo que nos tocó. Esto es un ciclo de 4 charlas. Exactamente. Que va a comenzar este viernes
allí en el Castillo Pitamilio, y va con una cadencia de viernes, siempre viernes. Exactamente, viernes a las 21 horas, el primero es obviamente mañana. Salvo la última charla que no sabemos a qué hora empieza porque es del tiempo. Ah, sí, bien, no, bien, somos extremadamente obsesivos porque la última. Sí, somos muy obsesivos con los horarios. Y hay que recordar a la gente que tenga aún interés en ir, desafortunadamente la capacidad de la sala del Castillo Pitamilio para mañana está agotada, pero aún... pero quedan 3 viernes. Quedan otros 3 viernes, todos diferentes, y muy especialmente que la gente lleve en cada tema sus propias reflexiones, sus propias anécdotas. No tengo que anotado. ¿Y las entradas dónde las puedo sacar? Las entradas en el propio Castillo Pitamilio, pueden reservarse mediante los teléfonos, pero también... que Andrés Fariña después nos trae todos los teléfonos. Exacto, pero también está Montevideo Secreto en Twitter, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Y allí está toda la información necesaria para Montevideo Secreto. Montevideo Secreto. Perfecto. Exacto. Twitter, Instagram y Facebook, ahí está todo. Antes de ir a las recorridas, para contarle a la gente que también estás en determinados puntos de la ciudad, contando y mostrando cosas que vemos todos los días que pasamos inadvertidamente. Siempre tuve una curiosidad con respecto a tus clases en la universidad, si no te dejas llevar por los alumnos, porque yo digo, tengo a Néstor Ganduglia, me está hablando de una materia, pero bueno, contate una historia que tienes. ¿Te pasa eso, no? Sí, y hoy ya hace años que le doy clases en la universidad, pero estoy haciendo cátedras libres y un montón de cosas, y sí, siempre me ha pasado eso, al punto de que hoy por hoy casi me resulta difícil explicar un concepto complejo sin contar una historia. Es decir, aprendí a incorporar los relatos al discurso, digamos, al punto de que hoy prácticamente los encuentro imprescindibles porque encuentro que hay nociones, digamos, que serían muy difíciles de transmitir en forma solamente teórica si no hay una historia que las ilustre. Hablemos de esas recorridas, Jorge. Claro, porque ya has estado recorridas, dicen que son fantásticas, me imagino que van a seguir. Ahora, no sé si el Día del Patrimonio este fin de semana estás con alguna, pero el Día del Patrimonio para que no se superponga. Claro, hay un aluvión inmenso de ofertas, de cosas, digamos, pero sé que vas a estar por el Prado Vamos a estar el siguiente sábado, el 12 de octubre, digamos, vamos a hacer Montevideo Secreto Prado. Estos son paseos a pie, compartiendo relatos asociados a cada lugar por los que pasamos. Y que hay un punto de encuentro y un horario. Exactamente. La gente llega, en el caso del Prado, el 12 de octubre, es a las 5 de la tarde en Agraciada y Bullenthal. Ah, perfecto. Los paseos a pie no tienen un costo previsto. El valor lo pone la gente al final del recorrido, según le parezca justo. Y son 3 paseos en realidad. El 12 de octubre va a ser en el Prado. El siguiente, Agraciada y Bullenthal. Ahí arranca, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Así que ya terminan casi que con las últimas luces del día. Está calculado para finalizar con el atardecer, porque el atardecer es un espectáculo en sí mismo, digamos, cuando uno está sensibilizado. Hay cada casa en el Prado que mete miedo. Absolutamente. Frente a la entrada principal está la Casa de los Locos Adams enfrente. Que me disculpe la gente que si nos está escuchando, pero... La verdad es que no solo eso, el Prado es uno de los ejemplos más claros de cuál es el sentido de la memoria colectiva en una comunidad concreta, digamos. De eso vamos a estar hablando, por supuesto, allí, pero aunque te parezca increíble, todas las historias de aparecidos y de casas encantadas y cosas parecidas que se cuentan en el barrio del Prado desde hace décadas, tienen un hilo conductor, tienen un hilo en común. ¿Y que no se encuentra en ningún otro barrio? ¿Los vas llevando casa por casa y ahí les contás la historia? Exactamente. O sea que es una recorrida para hacer a paso tranquilo. Absolutamente. Tiene unas cuantas cuadras, pero tampoco... Dura 1 hora y media. Entre 1 hora y media y 2 horas, depende del ritmo de caminata de la gente. No apuramos a nadie. Vas con un amplificador allí. Exacto, con un amplificador manual. Suelen ser multitudinarias. Ese paseo del Prado lo inauguramos con 550 personas caminando juntas por el Prado. Impresionante. Ese es un acto más grande que los políticos. El sábado pasado éramos más de 400 personas en la Ciudad Vieja. Así que eso no tiene pero ni pinta de ir disminuyendo en realidad. O sea que a las 5 de la tarde ahí se van a dar cuenta que están en el lugar correcto porque va a estar lleno de gente. Sí, no hay manera de perderse. ¿Vos que llegas a las 5 en punto o un poquito antes? Bastante antes, porque hay gente, aunque te parezca increíble, siempre que llegamos, 3/4 de hora antes ya hay gente. Como si estuvieran reservando localidad, digamos. Bueno, pararse cerca tuyo. Exacto. Cerca de ti, mejor dicho. El 19 de octubre hacemos La Huella Afro, que es un paseo por el barrio sur.
reencontrándonos con el prácticamente ignorado, verdadero aporte de la gente de piel negra al modo de ser uruguayo. Y resta Ciudad Vieja, que es el clásico de los clásicos, digamos, y que lo haríamos a principios del mes de noviembre. Perfecto. Muy bien. Porque no dimos el teléfono. Esto es lo de las caminatas, llegan al lugar, no tienen que hacer reserva ninguna. Llegan. No, es solo llegar. Y después vendría a ser ¿se le puede decir a la gorra o no se le puede decir a la gorra? Sí, se le puede decir a la gorra. Es a voluntad. Exacto. O sea que no hay un según ticket, la no hay gente una le parezca entrada justo, que se- aunque parezca increíble, la gente es no solo no se hace la sonza, digamos, sino que es impresionantemente generosa, digamos, porque estos paseos mueven muchas sensibilidades, digamos, y la gente responde a eso con justicia. Perfecto. Pero para los que quieran ir a verte el Castillo Pitamiglio, anoten este teléfono 2-710-1089, que es el teléfono de boletería. 2710-1089. Exacto. Y hay un WhatsApp, que supongo que Es para no ofrecer. llamen, manden mensaje, 092-173-353. Va de vuelta, 092-173-353. El WhatsApp, anótenlo. El de Castillo Pitamiglio seguramente está en la web. Si uno entra a Exacto. Castillo Pitamiglio. El WhatsApp es el de Montevideo Secreto, además que Claro. entonces para cualquier consulta de todas las actividades que forman parte de este Claro. Montevideo Secreto, Que mande ese es mensaje, el ustedes les número, contestan. ese es el número. 092-173-353. Nos ha acompañado el psicólogo social Néstor Ganduglia. Néstor, un gustazo. La verdad que para mí también. Hay una cantidad de mensajes que, por ejemplo, simplemente hermosa leyenda, excelente relato como siempre. Mucha gente que dice que tiene que venir aunque sea una vez por semana a contar una historia de esas. Bueno, veremos qué podemos hacer. Bueno, antes de irme me gustaría darles una sorpresita. A ver. Y tenemos disponibles para ustedes, para que sorteen, digamos, de la manera que a ustedes les parezca, una entrada doble para nuestros fogones Ahí está. urbanos. De cara a la semana que viene estamos Exactamente. Ah, Así que perfecto. queda a disposición de ustedes para que... Así que los vamos a estar invitando a través de esta invitación a Mujeres que dan miedo. Exacto. Que fue justo el tramo en donde te hicimos contar la historia esa. Exacto, eso es de cara a la semana que viene, así que se los vamos a contar. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.